En esta sección vamos a hablar de la autenticación y la autorización de los elementos en SD-WAN. Antes de entrar en materia, en el detalle, les estoy presentando en este slide los elementos que conforman la fábrica de SD-WAN. Entonces ya hemos hablado del plano del Orchestration Plane, el Management Plane y el Control Plane, además del Data Plane. Sin embargo, a mí lo que me gustaría recalcar en este slide es la autenticación y autorización de los elementos en SD-WAN. Por ejemplo, el VBON, que es el Orchestration Plane, ya sabemos que es el primer punto de entrada hacia el Fabric. Este amigo va a tener procesos de autenticación y autorización con el vManage, con el vSmart y con los WAN Edges. En el caso del NMS, que es el vManage, que es el que se encarga de administrar la solución, de igual forma va a tener un punto de autenticación y autorización con el VBON, el vSmart y los WAN Edges. Y de igual forma los controladores en el Control Plane. Entonces todos los planos al final van a tener que tener, valga la redundancia, un proceso de autenticación y autorización entre ellos para poder entrar al Fabric y todos se puedan conocer, todos con todos se puedan conocer y puedan confiar realmente de lo que está dentro del Fabric. Entonces, las tres opciones que tenemos de los controladores o del despliegue de los controladores, la primera es la más recomendada hasta el día de hoy del lado de Cisco, que es que Cisco ofrece o se encarga, él es el responsable del despliegue de los controladores del Fabric. Aunque ellos subrogan los servicios a los servicios de cloud, me refiero a AWS o Azure y posiblemente a corto plazo Google Cloud. Básicamente ellos dicen, perfecto, yo me hago responsable, cualquier tema de los controladores, algún detalle, qué sé yo, se levanta un caso con Cisco Cloud Ops y se ve el tema de los controladores, cualquier tema que haya por ahí, pero ellos se encargan del deployment de ellos, de los controladores. Pero lo vuelvo a repetir, no es que los controladores estén en una nube de Cisco, sino más bien ellos subrogan el servicio a AWS o Azure, dependiendo, para llevar a cabo el tema del despliegue de los controladores. Tercera opción es que algún partner, algún tercero se haga responsable, ya no Cisco, sino algún partner se haga responsable o un tercero se haga responsable, un proveedor. De igual forma ellos subrogan servicios a Azure o a AWS, pero realmente toda la responsabilidad de los controladores, que levanten bien, el tema de los certificados y demás, y que todo esté correcto dentro del Fabric, en cuestión de controladores, ellos van a ser los responsables. Y por último, el famoso on-prem, que no es más que el cliente tenga en sus data center alojados los controladores. Ellos son los responsables de poner en punta, poner en operación los controladores del Fabric de SD-WAN. Aquí la diferencia entre el on-prem y con Cisco Cloud y MSP, que no es más que el proveedor, el tercero que ofrece o que se hace responsable, es que en Enterprise IT, que es solo on-prem, realmente no necesitamos tener un direccionamiento público. Aquí basta nada más con tener acceso, ya sea un direccionamiento privado, para los controladores y poder dar el servicio, poder entrar al Fabric sin ningún problema. Entonces puede permanecer con direccionamiento privado, porque en algunas literaturas, o más bien en todas las literaturas, hablan de tener direccionamiento público y demás, pero eso cae cuando estamos ocupando una nube externa, un servicio de nube, que tiene que ser alcanzado por Internet. Vamos al tema de Device Identity. Antes de entrar en materia, tenemos 4 pilares o 4 principios de seguridad. El primero es autenticación, que no es más que autenticar tener una autenticación bidireccional, lo cual significa que, por ejemplo, si queremos hablar, está Juanito y está Pablito de un lado, ellos tienen la necesidad de comunicarse. Entonces ellos van a autenticarse tanto Juanito con Pablito como Pablito con Juanito. Decir, hey Juanito, soy Pablito, me presento ante ti, yo soy el que voy a tener comunicación contigo directa, qué sé yo, y de igual forma Juanito se va a presentar con Pablito. Entonces, este proceso de identificación tanto de la persona, o me refiero en el caso de Juanito, para conocer a Pablito y viceversa, Pablito conocer a Juanito. Ahora, sin este proceso, sin este principio de autenticación, lo que estamos poniendo en riesgo es la integridad y la confidencialidad. Entonces, si no se lleva a cabo una autenticación de manera correcta, pues no podemos asegurar que exista una integridad y una confidencialidad. El segundo punto es la integridad. ¿Ok? La integridad no es más que verificar y mantener que el mensaje que se está enviando se mantenga, sea el mismo mensaje que se está recibiendo. Por ejemplo, si Juanito le dice, hola, ¿cómo estás? A Pablito, Pablito va a escuchar, hola, ¿cómo estás? De igual forma, si Pablito le dice, perfecto, yo estoy bien, y Juanito escucha, perfecto, yo estoy bien, estamos asegurando la integridad del mensaje. Entonces, con esto
pues no vamos a tener o vamos a tratar de tener alguna alteración en el medio de la comunicación. Tercer punto, la confidencialidad. El objetivo de esta es intercambiar esa información, pero realmente con los elementos o con las personas que realmente sean autenticados, se ha pasado por un proceso de autenticación y que en este caso sea Pablito y Juanito, que son realmente los que van a recibir ese mensaje. O sea, que no hay una persona en medio que esté escuchando también esa información. Entonces, si yo le digo hola, ¿cómo estás? De Juanito a Pablito, Pablito va a escuchar nada más el hola, ¿cómo estás? No va a haber otra persona más que escuche ese mensaje. Entonces estamos teniendo una confidencialidad de la información. Y por último, y no menos importante, es el no repudiation. ¿Qué significa el no repudiation? Se puede, digamos, tal vez a lo mejor confundir con el tema de autenticación. Pero más, el no repudiation va más allá. Lo cual significa que realmente si Juanito está mandando un mensaje a Pedrito, asegurarse realmente que Pedrito como persona está recibiendo ese mensaje. Que no haya un tercero que haya tomado a lo mejor por poner un ejemplo, su máquina para poder recibir la información. Entonces, Juanito manda a Pablito la información y Pablito dice, perfecto, quien me envía esa información es Juanito, es directamente la persona, es Juanito. Entonces nos estamos asegurando de quién manda y quién recibe la información. Esos serían los 4 principios de seguridad. Ahora nos vamos con la parte del Secure Unique Device Identification, que es el Secure UDI. En este caso existe una relación estrecha entre el hardware, la identificación del hardware, con, digamos, estándares de seguridad. En este caso, el X509, que no es más que un estándar para la PKI, que es el Public Key Infrastructure, y el PMI, que no es más que el Privilege Management Infrastructure. Entonces, en este caso, el X509 especifica pues, un formato estándar para la public, en este caso para la llave pública, y lo que hace también tener digamos, como un apartado para la revocación, una lista de revocación en el caso de los certificados, y pues los atributos como tal de los certificados. Entonces, si se dan cuenta, existe una estrecha relación en esta parte de la seguridad que tiene que ver con certificados, estándares como lo es X509 y además el estándar IEEE 802.1 AR, que realmente lo que buscamos aquí es tener un compliance con el Secure Device Identity. Entonces todo esto va de la mano con la parte de la seguridad. No nada más es tener túneles, sino también poder identificar los dispositivos del Fabric. Entonces, al momento de la manufactura de los equipos, se les instala un TPM. El TPM no es más que un Trust Module Platform. Este Module Platform tiene que ver con un identificador que cuando este se instala en el chip de los diferentes dispositivos ya va a llevar un par de llaves, la pública y la privada por defecto. Entonces con estas llaves van a poder identificarse con los diferentes digamos, entidades certificadoras o Identity Service, digamos, que identifican estos dispositivos como tal, que ellos validan efectivamente los certificados y demás. En el caso de Viptela, de los VHs, es AFNet. Más adelante lo vamos a ver. Y en el caso de los VHs es como tal Cisco. Entonces, al momento de que empecemos con el proceso de autenticación y autorización, existe esta validación, pero es a nivel de chip, a nivel de hardware también. Entonces, con eso nos aseguramos que efectivamente los equipos pues, estén bien validados, bien autenticados y bien autorizados, y que no haya una violación. Incluso este tamper proof lo que hace es que no puede ser violado. O sea, no puedes tú físicamente corromper una caja, sacar el chip y tratar de obtener las llaves. Eso realmente no va a funcionar porque es como un tipo autodestrucción. Entonces esto no funciona y esto de alguna manera nos da más seguridad en cuanto al tema del Fabric, de los elementos del Fabric. Entonces, la parte del whitelist, que es la autorización, perfecto. Existen 2 tipos de listas blancas, 2 whitelists, una que tiene que ver con los controladores y una que tiene que ver con los OneEdges. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Perfecto. La parte de los controladores no es más básicamente agregar los controladores al vManage. Ya que tengamos el vManage levantado y todo, lo que tenemos que hacer es físicamente, o más bien, sí, el administrador tiene que levantar o agregar los dispositivos. En el caso del Bismarck y el vBond, los tiene que agregar al vManage. Una vez que los agreguen, se van a generar
digamos, se van a generar información desde el vManage para ser distribuida a los diferentes controladores y después viene el demás proceso. Pero bueno, básicamente es agregar los controladores al vManage para que, digamos, se pueda empezar el proceso de autenticación y autorización. El otro whitelisting tiene que ver con el Edge. Ahora, la parte del Edge realmente es tener una estrecha relación o una estrecha comunicación con el portal, el famoso PnP en Cisco, el plug and play. Entonces, cuando un cliente quiere levantar los controladores de primera vez, cuando ellos hacen una compra o qué sé yo, tanto el Smart Account como la Virtual Account de los clientes se tienen que asociar a la lista de dispositivos que ellos compraron. Entonces, una vez que se asocien, automáticamente se van a desplegar los controladores. Entonces, una vez que se desplieguen los controladores, tener acceso al vManage, lo que vamos a hacer después de eso es, efectivamente, a través del vManage, hay que tener una comunicación, dado caso que tengamos resolución de DNS, por ejemplo, tener comunicación con una página específica de Cisco, en el caso de Cisco, en el caso del PnP, o en el caso de Viptela, o una página de Viptela de CTP, tener una comunicación y automáticamente haga una sincronía con la base de datos del vManage para poder bajar ese archivo, ese archivo de los dispositivos al vManage y poder empezar a completar el tema de la autenticación y autorización. Pero también puede ser de manera manual. Tener acceso al PnP portal, bajar un archivo .viptela y poderlo subir estáticamente o de manera manual al vManage. Entonces tenemos dos whitelisting. Una, la parte de los controladores, que ya lo hablamos, es subir, o más bien agregar los controladores de manera manual al vManage y seguir con el proceso. Y la otra es tener un acceso al PnP portal, dependiendo de la Smart Account y la Virtual Account de los clientes, y poder bajar este archivo o jalarlo desde el vManage directamente de manera automática. Ok, ¿cómo identificamos los equipos en el caso de los VHs y los IHs? Bueno, básicamente lo que habíamos comentado es que cada equipo físicamente tiene un identificador, un ID de chasis y un número de serie. Y eso tiene que ver con el TPM, que es el Trust Platform Module, y que no es más que el identificador de manera física. Entonces, el certificado es guardado en este Tamper Proof TPM, que bueno, puede ser Tamper Proof Module, que es el Trust Module Platform. De hecho, ustedes lo pueden encontrar con diferentes connotaciones, pero al final es lo mismo, es el no violar la información de estos equipos. Entonces, esto se instala durante la manufactura es un proceso dentro de la manufactura de los equipos. Entonces, una vez que esto se instala, bueno, los certificados son firmados, ya los había comentado. Uno es el AFNet para la parte de Viptela y el otro es el Cisco Root. Entonces, dependiendo la plataforma, ¿no? Entonces, el AFNet tiene que ver con los VHs y el Cisco con los IHs. ¿Ok? Entonces, tanto DigiCert como Cisco Root CA van a confiar y van a validar pues los elementos del control plane, en este caso los controladores. Una vez que se agreguen al Fabric, nosotros vamos a ser capaces de poder identificar a través de los certificados y demás que se vayan a instalar. Ahora, bueno, ese es el tema de los controladores como tal, pero en este caso de los VHs y los IHs, una vez que nosotros subamos el archivo, el archivo Viptela, pues va a haber esta validación, esta autenticación y autorización de los certificados y demás a través de DigiCert o a través de Cisco CA. De manera alterna, nosotros podemos tener un Enterprise Root CA. ¿Qué significa esto? Tener un servidor alterno, que por ejemplo el cliente dice, oye, yo tengo mi servidor que hace una validación de los certificados, comparando llaves públicas, privadas y demás. Entonces yo no necesito usar de Symantec, no necesito usar de Cisco, no necesito usar de DigiCert, etcétera, para poder llevar a cabo el proceso. Se puede hacer eso en un Enterprise, pero es un poquito más manual. Pero al final, en algún punto del proceso, dependiendo de las versiones de los controladores, si no me equivoco, a partir de la 19.1, ya vamos a poder distribuir, digamos, la información de manera automática. Entonces también se puede tener un Enterprise Root CA para llevar a cabo este tema de los certificados. La parte del Cloud Router and Identity, esto es ligeramente diferente. En el caso, por ejemplo, de los laboratorios, me ha tocado ver este tema, donde tú bajas o tú tienes un acceso al PnP portal, de eso no te salvas, definitivamente debes tener una virtual account. Tú creas una lista de dispositivos de tipo cloud, en este caso virtuales,
bajas el archivo Viptela, que es una de las opciones, o la otra es un Sync Smart Account, que no es más que desde el vManage, para que se te desplieguen correctamente en la pantalla de devices. Y ya que los tengas, pues se van a empezar a generar diferente información, como números de serie, entre comillas. Y digo entre comillas porque al final es un equipo virtual, pero al final tiene que ser pues un equipo único. Y un OTP, un token, que es el One Time Password. ¿Esto qué significa? El OTP es como un password que puede ser ocupado nada más una vez. Entonces, cuando tú los des de alta, tú vas a poder ingresar esos equipos, dependiendo de los certificados, que todo vaya bien, que esté dentro de la lista, porque esta lista debe de estar en el Vivon. O sea, el Vivon debe de conocer la lista de los equipos que van a entrar al Fabric, porque es el primer punto de contacto. Entonces, una vez que esta lista se instale en el vManage, el vManage se va a encargar de mandarle esa lista al Vivon. El Vivon va a decir, perfecto, yo ya tengo la lista, yo ya sé cuáles son los equipos que van a poder entrar al Fabric. Entonces, una vez que los equipos entren al Fabric, va a comparar pues el número de serie con el token, y si los dos elementos son correctos, van a poder entrar al Fabric. Se van a autenticar y demás, y sin ningún problema. Ahora, ojo con esto. El tema de los controladores, de los OneEdges, y con este tipo de cloud, que es de tipo cloud, es que una vez que se ocupe este OTP, que es el One Time Password, el vManage lo que va a hacer es que va a remover el OTP. O sea, para que no lo vuelvan a ocupar. Entonces, previenen de alguna forma el poder reusarlos. Incluso cuando tú lo ves a nivel de consola, y eso lo vamos a ver en video más adelante, cuando tú ocupas esta parte de los OneEdges de tipo cloud, y los vas agregando conforme vayas haciéndolo de manera, en el caso de manera manual, te vas a dar cuenta que a nivel de Vivon, una vez que se agreguen, ya no se va a destruir, por así decirlo, el One Time Password. O sea, ya se va a convertir como tipo un identificador de dispositivo, donde ya no vas a poder ocuparlo. Entonces es importante tener conciencia de esta parte, que ya no vas a poder ocuparlo, a menos que puedas hacer una revocación de los certificados, que eso se puede hacer a nivel de vManage, y puedas volver a bajar el archivo, en la lista de archivos, o más bien la lista de los dispositivos en el archivo Viptela, y puedas volver a comenzar en el proceso. Entonces, de igual forma, también podemos ocupar un Enterprise Root CA para llevar a cabo también la parte de los certificados a nivel de equipos virtuales, en el caso de routers de tipo cloud. Ok, esto es interesante porque la parte de los controladores en el Fabric es ligeramente diferente. Este es uno de los procesos de los que existen. Pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Que los controladores no tienen o no se dan el lujo realmente de agregar, o más bien de tener ese proceso automatizado. Me refiero que cuenten con este chip, este TPM. Realmente no tienen el ojo de tener ese chip como tal, que se instala con los certificados y demás información durante el proceso de manufactura, porque al final son entidades lógicas, son virtualizadas. Entonces, ¿cuál es el proceso de estos amigos? Pues básicamente lo que se tiene que hacer aquí es que se va a crear un CCR, que es un Certificate Sign-in Request. Al momento de que se crea, cuando se agregan los controladores al vManage, se crea este Certificate Sign-in Request. Y cuando se crea este amigo, lo que va a pasar es que vamos a crear o tener una private key y una public key. O sea, este par de llaves se van a crear cuando se cree el Cisco el Certificate Sign-in Request. Después de que este amigo se cree, pues tienen que ser firmados y tienen que ser validados a través de la Root CA. Ok, en este caso también el Root CA tiene sus propias llaves, la pública y la privada. Entonces digamos que vamos a validar esta parte con la private key del Root CA. Ojo con eso, la private key vamos a validar. En el caso del el Certificate Sign-in Request, se va a validar con la private key del Root CA. Y lo que va a pasar es que digamos que va a haber una integración, o se va a incluir la Root Cert Chain. El Root Cert Chain no es más que la public key del Root CA. Esta Root Cert Chain, en el caso de un Enterprise Root CA, se tiene que instalar en los settings, en las opciones del vManage. ¿Por qué? Porque una vez que vayamos agregando los elementos al Fabric,
pues va a haber una comparación. O sea, en este caso, en el punto donde digamos, la llave pública, el root CA chain va a validar exactamente que los certificados de los controladores estén confiables, que estén correctos para poder ser instalados y poder entrar al Fabric. Entonces, el punto 5 habla de esa validación que tenemos. ¿Ok? Y por último, bueno, el proceso puede ser automatizado dentro del vManage. Bueno, al final sabemos que el vManage va a compartir o va a distribuir la información, lo cual eso de alguna manera la parte, en ciertos pasos se vuelve automatizado y eso nos ahorra bastantes pasos, ¿no? Entonces, como lo había comentado, se puede usar un Enterprise CA en el caso de la solución, en dado caso que el cliente lo requiera como tal. Ya solo como experiencia en el tema de Control Plane Whitelisting y algo que me pasó a mí en el laboratorio, fue que cuando empecé yo a agregar los dispositivos, en este caso los controles Vivon y vSmart, respectivamente al vManage, me di cuenta que no levantaban, no hacían sincronía. Entonces incluso son dos procesos aquí. Una es que realmente tú puedas agregar el controlador al vManage, en la base de datos del vManage. Esa es una. Y la otra, que puedas hacer sincronía. Entonces, hay dos temas aquí o dos protocolos que vienen en juego en la parte de los controladores. ¿Ok? Entonces, digamos que básicamente el vManage usa netconf, que es un protocolo con el TCP, con el puerto TCP 830 para poder incluso, bueno, esta comunicación a nivel de netconf, una vez que tú configures o habilites, porque por defecto, si nos acordamos un poquito y lo vamos a ver más adelante en la configuración de los túneles a nivel de VHs en este caso, es que existen diferentes protocolos que no están habilitados por defecto. Uno de ellos es netconf. Entonces, si tú no habilitas el netconf, no vas a poder agregar los equipos o los dispositivos digamos, en la base de datos del vManage. Entonces, el netconf, que es el puerto TCP 830, que si bien es cierto, antes de que se construya el túnel, que sea ya sea a través de UDP, DTLS o TLS, o a través de TLS en el caso de TCP, no va a ir encriptada la información, por así decirlo, pero vas a poder tener esa comunicación. Ahora, otro protocolo también importante es SSH. Denme un segundo aquí. Vamos a poner la pluma aquí para poderles mostrar. Bueno, entonces, tenemos el SSH, que es el otro protocolo importante, ya hemos hablado de netconf. Este amigo es un protocolo que usa el puerto TCP 830 y SSH, que es el puerto 22, el puerto TCP 22, y esto es para poder cargar el certificado. Entonces, una vez que nosotros agreguemos los controladores al vManage a través de netconf, también tenemos que habilitar SSH porque usa SCP, que es otro protocolo al final para poder cargar los certificados en los controladores. Entonces son dos procesos, ojo con esto. Para que nosotros podamos ver estos equipos en el vManage, necesitamos netconf. Pero también para poder cargar los certificados y estén en sync o en sincronía los controladores, tenemos que usar SSH a través de SCP para poder completar el onboarding de los controladores.